¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de hoy. Hoy en jueves, nos mudamos de día hoy un poquito, solo esta semana. Rafa Pérez Gay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Carlos y Babel, quienes nos ven. Y Babel Arroyo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos a ambos y a todos los que están con nosotros. A ver, un par de temas, ¿no? Y vamos a tratar de tocar los dos. Nos propusimos hablar de un par de temas. Hablemos un poco con el que empezó la semana, el New York Times revelando que, caray, cada vez se suman más mexicanos en la historia reciente espiados por Pegasus, esto que empezó en el sexenio de Peña Nieto, que ha seguido ahora en este sexenio, pero lo que sí, digamos, resulta muy especial es que espiado por Pegasus, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, ni más ni menos que un subsecretario de Gobernación, y aunque por supuesto que no deja rastros exactamente quién fue tal, sabemos que solo se venden los gobiernos Pegasus, sabemos que la Secretaría de Defensa lo tiene, todo indicaría que va por allá, no es buena esa relación. Qué difícil no iba a haber cómo, o sea, qué complicado cuando una instancia gubernamental espía a otra instancia gubernamental, en fin. Sí, y es algo que no es nuevo en la vida pública, es nuevo para nosotros en México, pero es un elemento presente en las películas, ¿no? O sea, siempre hay una agencia que está espiando a la otra porque tienen desconfianza y aquí nosotros sabemos que hay desconfianza entre distintas instancias de gobierno, pero esa es una cosa y otra muy distinta es que se espía a un subsecretario cuyas actividades además están relacionadas directamente con algunas decisiones del ejército en el pasado reciente. Me refiero, por ejemplo, a las investigaciones sobre los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Él es el subsecretario de Derechos Humanos y está metido en estas investigaciones. Recordemos que el informe que dio sobre Ayotzinapa fue un informe que no fue bien visto, en el que involucraba más a los militares. Y entonces en realidad allí sí me preocupo, aunque en realidad es más grave para el gobierno que quizá para la sociedad o para nosotros que lo vemos desde afuera, porque lo que estamos viendo es la necesidad que tiene una instancia de obtener información para una de dos, o extorsionar o para boicotear planes. Y eso sí es muy grave dentro de un gobierno cuyo presidente sale a decir que no tiene ninguna intención de espiar. Entonces, eso te hace pensar que en realidad pues el ejército ya va por la libre, porque yo, fíjense, ingenua de mí, yo le creo al presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, yo creo que él no tiene ganas de espiar. Y entonces al creerle me preocupa que el ejército quiera comprometer, extorsionar o boicotear al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Porque la reacción del presidente fue como atrapado, ¿no, Rafael? ¿No? Sí, sí, Ah, no se efectivamente. preocupe. Yo no le creo a Ibabel que le crea al presidente, pero bueno, no vamos a entrar Vi en tu esto. sonrisa cuando Ibabel hablaba, Rafa. Pero bueno, la verdad es que pues la respuesta del presidente ha sido, como en muchos otros casos, una respuesta, ¿cómo llamarle? Pues casi predecible. El ejército no espía y ya hablé con Encinas y le dije que no se preocupe. Para el presidente ahí el asunto queda solucionado, pero yo coincido con Ibabel. Se trata de como has dicho tú también, Carlos, de un subsecretario de derechos humanos, de migración, de asuntos realmente candentes, claves y muy conflictivos de este tiempo, de estos años y en este gobierno. No solo eso, sino que es un hombre que ha estado Encinas, Alejandro Encinas, es un viejo militante de izquierda, si los hay, y muy cercano al presidente de la República. Y claro, al ser espiado, actividad que hay que recordar que es ilegal, salvo cuando pasa por ciertas instancias jurídicas, bueno, pues se han metido justo cuando, dice The New York Times, cuando él, coincide en los tiempos, investigaba la participación del ejército, no solo en el caso de los jóvenes desaparecidos, sino en otros. Entonces todo hace y parece coincidir en lo siguiente: el ejército mexicano, señoras y señores, espía y espía a mansalva, con un nombre de un aparato, como se llame, que es Pegasus, que parecía
y ofreció el presidente en su momento que desaparecería y que él no, en su gobierno no se espiaría. A mí no me asusta que se espíe, supongo que todos los gobiernos espían a unos a otros. El problema es cuando dices nunca más se volverá a espiar en este país. Bueno, pues resulta que no es así, resulta que sí, en efecto, se espía, Carlos e Ibabel. Sí, y yo solo apuntaría, yo no quitaría que que haber infectado el teléfono de Alejandro Encinas también tiene que ver con esta comisión que está investigando las graves violaciones a derechos humanos de 60, 70, 80 y 90. Porque si algo sabemos, y a ver, Ibabel es joven aquí, pero los que tenemos unos pocos más de años, pues ¿a quién va a voltear a ver de las graves violaciones en los 70s, Rafa? Es decir, si ese informe, si esa comisión acaba bien, pues ¿a quién va a voltear a ver en la Guerra Sucia, por ejemplo? ¿No? Sí, desde luego. O en la lucha contra tal, pues no iba la policía de Ciudad de México a Guerrero, ¿no? A pelearse con la guerrilla, con la guerrilla guerrerense, ¿no? Que sepamos, no, era el ejército el encargado directamente de enfrentar, perseguir e iniciar eso que se llamó la Guerra Sucia. La Guerra Sucia, así que está claro. Eso en el tema. Y luego hay otro tema que, de verdad, yo no sé, si no fuera... Es un poco de risa, ¿no, Ibabel? En esto que se mete Marco Cortés, ¿no? Diciendo, no, quiero 1 millón de firmas. Y le responde Alito, yo tengo 2 millones de firmas. Perdón para quien nos está oyendo, como a ver quién la tiene más grande, ¿no? A ver quién sale y dice, ahora yo 3 millones de firmas. Y luego MC elige un lunes rarísimo para ir y pintar una barda y decir, en fin, ¿cómo ves todo este lío PRI, PAN, MC, ¿no? En estos tiempos? Híjole, yo supongo que te referías a quién tiene la voluntad más grande, ¿verdad? Si era eso. Sí, claro, de tener presidente, claro. Sí, claro, quién tiene la voluntad más grande para Así ir a buscar más millones de firmas. A mí me preocupa la actitud que tiene, sobre todo el PAN, fíjate, porque el PAN es el partido que tendría más posibilidades de consolidar un apoyo que lo vea como una alternativa real en nuestro sistema de partidos. Y el hecho de que de pronto decida que va a ser un partido de masas que nunca ha sido, y que además esté aliado con el PRI, yo aquí creo que vamos a tener diferencias, Rafael, tú y yo, porque yo siempre he creído que esa alianza es contra natura, y también he creído que lo que hace Movimiento Ciudadano es impertinente, imprudente, podría hasta decir que irresponsable, y sin embargo me parece consistente. O sea, creo que está jugando su juego. O sea, es un partido que dice, bueno, yo no voy a ir con el PRI, claro, luego tiene que estarnos explicando que tampoco con Morena, pero en el fondo tiene razón. O sea, los argumentos con los que sale a decir que él no va a una alianza son argumentos válidos. Entonces, cierro así. O sea, creo que MC está jugando su juego y le sale bien, aunque no nos guste, y aporta al sistema de partidos porque es un elemento discordante, y creo que el Partido Acción Nacional está perdiendo rumbo. 1 millón de firmas. ¿Cómo ves, Rafa? ¿Sí las consigues tú? Si te lanzaras, ¿cómo ves? 1 millón fácil. No, sobre todo si las vamos a conseguir así como suelen conseguirse, ¿no? A lo bestia y sin reparo. Yo creo que lo que para mí ha sido realmente incomprensible que Marco Cortés aparezca y diga, sí, el que traiga 1 millón de firmas va a poder entrar a la rifa. Bueno, la verdad es que va a ocurrir lo siguiente, o podría ocurrir lo siguiente. Se van a despertar un día después de la elección en el Estado de México y van a decir, 1, no tenemos candidato. 2, el PRI es prácticamente un partido satelital, según yo, porque va a ganar Coahuila. 3, la alianza se tambalea. Y número 4, no tenemos candidato. Eso es el camino más corto a la derrota en la votación presidencial del 2024. Por eso me parece inexplicable que atrasen, que entorpezcan algo que debería ya estar en movimiento, puesto que los precandidatos de Morena llevan mucho tiempo, y no de modo muy legal, haciendo lo suyo. Las mal llamadas y ofensivamente llamadas corcholatas trabajan desde hace mucho tiempo, mientras que del otro lado no vemos realmente quién pueda salir y presentarse como un candidato creíble, veraz y que traiga votos. De modo que
van, insisto, a despertarse y decir, pues no tenemos nada, incluso casi ni alianza, porque antes teníamos un partido y ahora que era el PRI, y ahora el PRI está prácticamente desaparecido. Eso es uno de los escenarios que podría ocurrir. Ese es el que yo creo que pasará ante terminará ocurriendo. Oye, pero, a ver, Ibabel. Nada más una cosa, o sea, yo entiendo que quizá parte de la estrategia del líder del PAN es justamente responder a todo este trabajo adelantado de Morena, porque como no tienen ahorita candidato, pues es bueno, vayan y busquen firmas y de esa manera empezamos a mover la maquinaria. Lo que pasa es que creo que es una estrategia equivocada. En elecciones anteriores, el PAN lo que ha hecho foros muy interesantes. Me acuerdo de Josefina Vázquez Mota, discutiendo con, creo que Santiago. A ver, Ibabel, nada más por especular. Esta clara separación de MC y diciendo con el PRI a la esquina, pero a lo mejor con el PAN sí, ¿no? A lo mejor lo que estamos viendo es el inicio de la reconfiguración de otro acuerdo, de otra alianza a partir de derrota del PRI en Estado de México. Bien decía Rafa, ¿cómo ven? A lo mejor lo que estamos viendo es una cosa, una alianza sin PRI, digamos, ¿no? Y que pues Alito vaya por sus 3 millones. Yo no creo que haya indicios para asegurar que eso estamos viendo, pero tienes toda la razón en ponerlo sobre la mesa, porque más que indicios de que eso esté sucediendo, más bien hay elementos para que eso suceda. O sea, hay que cruzar los dedos para que dos partidos que creo que trabajan con mucha solidez dentro de cada uno de los institutos políticos y que tienen menos diferencias ideológicas, vayan juntos en el 2024. Ahora, ojo, porque en los estados en donde más fuerza tiene MC, el PAN ha sido tradicionalmente el adversario, como por ejemplo era. ¿no? ¿Le ves algo a eso, Rafa? ¿O nada? Sí, o el 5 de junio se van a despertar y van a colgar. No lo había pensado, pero tú tienes razón, porque además, digamos, las líneas, los escenarios políticos, pues no son escenarios que sean inamovibles, al contrario, se van moviendo día a día y los políticos, buenos, malos o regulares, van respondiendo a eso, porque entonces, si lo que tú planteas tiene una posibilidad de ocurrir, bueno, pues es una posibilidad que los políticos, pragmáticos como son, dirán, bueno, va hacia acá. No lo había pensado, pero no estaría mal y me parecería bien que ocurriera. Pienso como Ibabel. Rafa, gracias. Ibabel, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana.